se pueden integrar porque tienen clases, bueno, asesorías o con otros maestros, y como les pedimos que integren un resumen de las ideas principales, estén enterados de la plática. Bien, pues entonces ya está Adelante. grabando. Muchas Sí, gracias. adelante. Buenas tardes a todos. Nada más, recuérdame por favor cuál es si todos son de la misma carrera y cuál es la carrera que están estudiando. Están en quinto semestre de la carrera de electrónica, ¿Quinto semestre de cuántos semestres? como de 9, creo. Ok, entonces prácticamente están a la mitad. Sí. Y la materia es desarrollo profesional. Estamos en la unidad 3, en donde estamos hablando del marco jurídico, las acciones legales, Ujú. la ética profesional, algunos artículos más importantes que debe tener conocimiento un ingeniero, y básicamente, y la ética profesional, que es algo que desde el principio lo vimos como una característica, una competencia del ingeniero, pero ya en esta unidad se profundiza más en lo que es conocer a fondo la ética profesional, y pues sobre todo todo lo que abarca, todo lo que conlleva. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias por la recepción. Aunque ya lo hizo la maestra, voy a aprovechar para presentarme de nuevo. Soy José Luis Flores, a la orden. Soy licenciado en Derecho y tengo una maestría en Antropología Social y estoy con ella, soy compañero, como ella ha mencionado, del doctorado, aunque en otra línea de investigación. Esto lo menciono porque voy a vincular precisamente cuestiones de mi formación, tanto de licenciatura como de maestría, y que tiene que ver con lo que estoy también actualmente haciendo, que mi área es más hacia la cuestión de la filosofía dentro del doctorado, eh, para hablarles de esto que he tenido a bien invitarme para platicar con ustedes, para comentarlo. Me interesa que haya tiempo para que ustedes me digan si existe alguna duda y me interesa también empezar antes de entrar a la cuestión de la ética profesional, hacia empezar por la cuestión que para mí es más sencilla, que, o al menos, si quieren verla, puede ser un poco más problemática porque no es propiamente su área y que quizá no esté tan relacionado y que sea más como materia de examen, supongo, que tiene que ver con la cuestión legal. Entonces, eh, les haría les voy a compartir una presentación que creo que ahora bueno, no la tienen ustedes ahí, permítanme acomodarla acá. Ok, ¿todos pueden ver la presentación? Está en la de, tienes una carpeta abierta Ok, ¿por qué no? de tratados internacionales. Sí, no sé por qué. Ok, ahora, ¿tienen la presentación? Sí. Muy bien, gracias. Bien, aquí muy en términos generales, y eso es como una gran introducción, tiene que ver, o digamos como que la gran clasificación de los tipos de derecho que hay. Es decir, hay una clasificación muy larga, o muy extensa si quieren, muy diferente. Por ejemplo, hay divisiones de derecho entre natural y positivo, público y privado, etcétera. Pero aquí lo que me interesa destacar para cuestión de esta clase es la generación de derechos en relación a las personas, a los titulares de los derechos. Entonces tenemos derechos en ese sentido en relación al titular de primera, segunda y tercera generación. Y bueno, en esos derechos no que no existieran, sino que se reconocen de una manera, pues, dentro de la ley. La Carta Magna de 1215, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Declaración de Virginia de 1776 o Bill of Rights de Virginia de 1776. ¿Qué pasa acá? En la Carta Magna es precisamente el rey Juan, Juan sin tierra, se reúnen varios de los súbditos y le ponen límites al rey. Le dicen, ¿sabes qué?
Por ejemplo, no puedes cobrarnos impuestos de manera eh, porque a ti se te ocurre, ¿no? O cobrar determinada cantidad sin una tasa, sin una tasa fija. No puedes mandar a los hombres a la guerra nada más porque de repente te amaneciste de malas y te peleaste con el príncipe de otro lugar, etcétera. Empiezan a ponerle límites al rey, y estos límites al rey implican también, a su vez, derechos hacia el individuo. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano también hace lo mismo, ¿no? Empieza diciendo todos hemos nacido iguales ante la ley, bueno, todos hemos nacido iguales, y habla de una serie de libertades, aunque los mismos revolucionarios pues, no la respetaron, pero el punto es que se reconocen ahí esas libertades, esos derechos del individuo, o sea, y el titular de esos derechos va a ser la persona particular o las personas particulares. Y el Bill of Rights de Virginia va también a crear protecciones jurídicas, es decir, la persona va a poder defenderse frente al Estado. Sobre todo tiene que ver con la cuestión de arbitrariedades, de no ser detenido nada más porque sí, ¿no? Y estos derechos son reaccionales en el sentido de son derechos de no hacer. O sea, el Estado, mm, el gobierno, el rey, el, o el presidente o el poder judicial, por ejemplo, no te pueden detener nada más porque sí, no te pueden quitar tus bienes nada más porque se les ocurra, no te pueden cobrar impuestos arbitrariamente, ¿no? O sea, no hagas, no te metas es ponerle límites al Estado o al poder público para decir, hay cosas que tú no puedes hacer conmigo como ciudadano, aunque sea tu súbdito, aunque sea parte de esta organización política en el sentido de ser ciudadano, aunque sea, etcétera, cualquiera de mi condición, como ser humano, tengo derechos y tengo derechos ante ti, y eso implica que tu autoridad debes respetarme y debes tener ciertos límites. Estos, en la Constitución mexicana, era lo que antes se conocía como garantías individuales, que ha habido un cambio en la reforma constitucional de 2011, donde ya no se habla de garantías individuales, sino de derechos humanos. La diferencia muy general entre una y otra es que unas reconocen o respaldan o son formas de cómo se garantizan esos derechos humanos, y básicamente pues estaban estos de libertad y de igualdad que implican a su vez varias garantías. Los derechos de segunda generación, eh, el ejemplo es la Constitución mexicana, la de 1917, la Constitución rusa, la Constitución alemana de 1918, que también se dan en medio de procesos históricos muchas veces muy idealizados, es decir, se suele vender con la idea de que se hizo justicia a los campesinos o cosas así, y pues la verdad es que no ocurrió así. Fueron derivados de hechos muy violentos, muy sangrientos, y, pero hay que reconocer que efectivamente de ahí se derivaron estas leyes que defendían a colectivos, defendían a un grupo. Y aquí esto tiene especial interés con el tema del artículo 27, que es uno de los temas de su temario para esta clase y que va vinculado también con lo demás. Porque en este tipo de grupos colectivos, cuando estamos hablando de colectivos, nos estamos refiriendo a los trabajadores, nos estamos refiriendo a los campesinos, y en ese sentido estamos pidiendo ciertas prestaciones al Estado, por ejemplo, los límites en el horario de trabajo. Piensen que a partir de la revolución industrial, las jornadas de trabajo que se acrecientan, todas estas cuestiones precisamente del trabajo en las empresas, en las fábricas y en las industrias, eran, pues podían ser prácticamente de todo el día, ¿no? Igualmente podían estar ahí niños, mujeres, personas, no tener seguridad social. eh, es decir, había una serie de cuestiones que no estaban garantizadas para estos colectivos. Igualmente también aquí o sea, en México, antes de la Constitución del 17, que es cuando hay un auge de las industrias con el porfirismo, también es cierto que no había ese tipo de garantías, aunque sí, muchas veces no se dice, pero sí existían también sindicatos, existían asociaciones, y existió especialmente aquí en Chihuahua, por ejemplo, la Unión Popular de Trabajadores, que tenía la verdad, mucha relevancia en esta cuestión de los derechos antes de que se hiciera esa constitución. Bien, ¿cuáles son las garantías que se otorgan? Son las garantías de salud, seguridad social, propiedad colectiva, trabajo y vivienda. Eh, los derechos de tercera generación son los de 1945 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es la que se hace en la ONU
Recuerden que antes de la ONU existía la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones se ve que fracasa porque pues, su fin era procurar la paz y no se da esa paz. Viene después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y finalizada la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que surge es la ONU y con ella la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después, en 1966, existe el Pacto de los Derechos Sociales y Culturales y por ahí está la OIT, Organización Internacional del Trabajo, también tiene el Pacto 69, muy famoso, que está ahí mismo también la protección, por ejemplo, de los derechos indígenas, aunque es dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Bien, aquí lo que se va a defender en o los titulares, les decía que esta clasificación que estamos revisando de derechos es por los titulares, o sea, ¿a quién van a beneficiar estos derechos? En términos de la doctrina jurídica se dice quiénes son los centros de imputación de esos derechos, o sea, sobre quién recaen, quiénes son los beneficiarios. Aquí estamos hablando de un grupo unido culturalmente o por razones étnicas, es decir, grupos indígenas y no solo indígenas, ¿no? Por ejemplo, los menonitas son un tipo de grupo culturalmente unido o por razones étnicas. En otros lugares del mundo existen otro tipo de grupos. Eh, y aquí son derechos, son prestaciones y derechos reaccionales, es decir, derechos que tienen que ver con propiedad colectiva, cultural, eh, es donde también se habla de patrimonio intangible. Y bueno, en los anteriores creo que sí mencioné, pero estoy pensando si se me fue lo de vivienda, trabajo y todo eso, que es ahí donde nace, por ejemplo, el, el IMSS, es donde nace también, en el caso de México, donde nace el Infonavit y donde nacen una serie de cuestiones. En esos de segunda generación es prácticamente los que nos estaríamos concentrando nosotros. Eh, aquí, eh, díganme si tienen problemas para dar la presentación, porque luego me confundo y yo sigo, ¿no? Los derechos sociales, o sea, es decir, los que tienen que ver con los grupos sociales más que con el individuo, con la particularidad, son básicamente estos en nuestra Constitución. El artículo tercero, que eso todo el mundo se lo sabe, yo creo desde la primaria, el artículo tercero es el de la educación en México será la gratuita, que luego se han hecho sucesivamente reformas para hablar, por ejemplo, que debe estar orientada hacia la formación del individuo, antes hacia la ciencia o ahora hacia el respeto de los derechos humanos. El caso es que el artículo tercero es de la educación. Después el artículo 123, que es de especial interés de nosotros, o sea, para esta clase, y que lo vamos a ver ahorita, que tiene que ver con la protección a los trabajadores. Este artículo 123 tiene, ahorita lo mencionamos, más adelante, una división en apartado A y B. Es muy famoso y la ley reglamentaria del artículo 123 es la Ley Federal del Trabajo con la que ustedes probablemente más adelante van a estar revisando, o sea, no en esta clase, pero sí es probable que después. Y si alguno de ustedes, o sea, sí o sí en algún momento se tiene que topar, ¿no? Con esa ley de alguna forma, de manera directa o indirecta, la cuestión de los salarios, del contrato de trabajo que realicen ustedes, sea como empleados, como empleadores, la cuestión de las horas extra, etcétera, todo está ahí en la Ley Federal del Trabajo que deriva del artículo 123. Bien, la propiedad comunal y ejidal del artículo 27, esto se refiere a sobre la propiedad de la tierra en el sentido de la producción. También el artículo 27 dice, es propiedad originaria de la nación mexicana, el suelo, subsuelo y todo lo que se contenga en ellos. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú en tu casa encuentras petróleo, te puedes volver rico, ¿no? Y eres dueño puedes venderle a las petroleras. Aquí no, o sea, porque el petróleo pertenece a la nación. Si encuentras los minerales, por ejemplo, las empresas mineras son concesionarias de eso porque se considera que son bienes de la nación. Y por último, aquí está el artículo 2, que es la protección a los pueblos indígenas, y esto implica también la protección a su cultura. De hecho, en el convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, se habla incluso de que los indígenas deben ser juzgados conforme a su cultura. Y esto lo vinculo con eh, algunas cuestiones que a mí me gusta mucho cuando doy clases de derecho en materia penal y también en cuestión de antropología, cruzarlo con antropología jurídica, con peritajes antropológicos, por ejemplo, de casos de brujería que son muy interesantes porque hay lugares en México donde hay gente que asesina personas porque dice que cometieron
que les estaban haciendo brujería, ¿no? Y para muchas personas eso puede ser risible, pero el punto es que si aplicamos la ley, esas personas deberían ser juzgadas conforme a su cultura, es decir, una cultura implica una forma de ver las cosas que quizá para nosotros pueda ser muy distinta y pueda sorprendernos. Ahora también eso tiene determinados límites, ¿no? Por ejemplo, en algunos grupos en la Amazonía siguen practicando el homicidio de niños ritual, o sea, enterrarlos prácticamente, dejarlos que se ahoguen. Entonces ahí están los debates sobre los límites. Hay una jurisprudencia, es decir, una resolución de la Corte sobre los usos y costumbres que habla sobre el límite debería ser la ley natural, algo que ahorita vamos a mencionar. O sea, prácticamente que independientemente de la cultura que seas, hay ciertas cosas que están bien o que están mal y que todos podemos reconocer. Eso lo digo nada más así muy por encima, porque pues, no es nuestro tema, pero eh, tiene que ver. Vamos a aprovechar esta presentación, que es de otra materia, eh, así rápido, y les voy a pedir que me ayuden. ¿Cuál es, o sea, este es el artículo 1 y cuál es la garantía que están protegiendo? O es más, si quieren para irnos rápido también para, eh, yo se los digo mejor. Artículo primero de la Constitución es básicamente la igualdad constitucional. Hombre y mujer son iguales ante la ley, pero toda persona, antes decía toda persona que pise territorio nacional, incluso lo sigue diciendo. Por ejemplo, si es esclavo, queda libre de esclavitud, ¿no? Ahora se dice que toda persona, ahora se habla del derecho a la no discriminación. Es algo que establece la Constitución en el artículo primero. Eh, Ahí está, igualdad constitucional, no esclavitud, no discriminación. Artículo segundo, los derechos indígenas, de los que de alguna manera hemos hablado. El artículo tercero, esos son artículos de la Constitución, el derecho a la educación. El artículo cuarto, la igualdad de hombre y mujer ante la ley, ambiente sano y salud. De hecho, dice el hombre y la mujer son iguales ante la ley y está protegida de ella y los hijos y se decidirá el espacio entre ambos, etcétera, libremente. El quinto, la libertad de trabajo, y es muy importante, aquí sí voy a tener un poquito que no confundan el artículo quinto con el 123. El artículo quinto es la libertad de que cada quien se dedique a lo que quiera, siempre y cuando lo haga siempre y cuando aquello a lo que se dedique no esté prohibido por la ley. Es decir, o sea, ustedes pueden hacer lo que quieran o incluso pueden ser ninis, incluso ahora ya hay hasta becas para ninis, este, pero en México tienen esa libertad. Y lo digo así, aunque suene como de broma o algo de crítica, pero por ejemplo existía en otro tiempo el delito de la vagancia. El delito de la vagancia es andar de vago, no haciendo travesuras, sino el no tener un oficio, o sea, el no estar ocupado en algo. Y esto que delito de la vagancia que existió en México, tuvo en otras épocas y en otros lugares, por ejemplo en Inglaterra, eh, leyes muy fuertes, por ejemplo, contra la mendicidad, o sea, la gente que pide limosna, no así. Bien. Libertad de trabajo implica que tú te puedes dedicar a lo que tú quieras, puedes poner tu puesto de barbacoa, puedes vender burritos, puedes bolear zapatos, puedes hacer lo que tú quieras y nadie te debe limitar, nadie te debe decir, ¿sabes qué? Tú, Héctor, se ve que eres muy bueno en el americano, te vas a dedicar a americano, ¿no? Por ejemplo, como pasa en países de régimen socialista, en China, en Cuba, desde niño te apartan y te dicen, tú tienes talento para tal cosa y te vas a dedicar a esto. No, esta libertad de trabajo implica que tú libremente puedes elegir a lo que te vas a dedicar, aunque no seas precisamente muy destacado en eso, ¿no? Por ejemplo, ustedes eligieron una carrera con libertad, eh, o sea, no es que el Estado les dijera, no, ¿sabes qué? Tú tienes que estudiar tal cosa o no puedes estudiar tal cosa. Artículo sexto, libertad de expresión. Séptimo, libertad de imprenta. Octavo, derecho de petición, es decir, tenemos el derecho de pedir a las autoridades que nos informen sobre determinadas cuestiones. No es lo mismo que la ley de transparencia, aunque tiene una relación. De reunión y asociación, que ahora estos derechos pueden ser limitados y aunque oficialmente no se ha hecho de alguna manera, pues hay una limitación, ¿no? Por la situación de pandemia, aunque oficialmente no se ha hecho. El artículo 10, poseer o portar arma de fuego. Poseer es que yo tenga un arma de fuego en mi casa. Portar es que yo la traiga conmigo. Para esto se requiere permiso de la Sedena, etc. El artículo 11 es la libertad de tránsito. De hecho, antes se consideraba que los retenes eran contrarios a la libertad de tránsito, pero se consideró que no. Perdón, faltan 10 minutos para que se suspenda.
creo. Entonces, si quieren, dejamos esto y nos vamos, porque pensé que duraba un poco más. No sé cuál es la dinámica aquí. ¿Se suspende? ¿No se suspende? Porque me... Se puede suspender y continuamos, no hay problema. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, nada más para que tengan como es una dinámica digamos, una panorámica muy general de la Constitución, antes de entrar al 123 y a la cuestión de la ética profesional. El artículo 12, la prohibición de títulos de nobleza, o sea, si llega alguien que aquí es el rey o el príncipe de tal lugar, se supone que oficialmente no se debe reconocer como rey, reina o cualquier otro título de nobleza. En el artículo 13, la igualdad ante las leyes, tribunales, estados, servidores públicos. El 14 es la retroactividad, o sea que no te pueden juzgar por una ley en específico, ¿no? O sea, no pueden, por ejemplo, hacer una ley, todos los que tengan apagada su cámara durante clases los vamos a sancionar con con detención preventiva. O sea, no pueden hacer una ley específica para ti o para sancionar alguna conducta, sino si te sancionan es porque previamente existía tal ley. Leyes anteriores, formalidades ante los tribunales. Eh, el 15, la no extradición. Y el 16, pues ahí les sirve para que sus novias o novios no les agarren el celular, porque nadie puede ser molestado en sus papeles, domicilio familiar, papeles, bienes o posesiones, sino mediante mandato escrito de la autoridad judicial. O sea, igualmente, la policía o cualquier otra persona, que bueno, si te lo pide la policía o el ejército, mi consejo, aunque la ley lo prohíba, pues tú mejor coopera, porque si no se van a enojar contigo y no va a servir mucho que les invoque la Constitución, pero al menos en tu casa y tus papeles no deberías. Uh, por ejemplo, los antropólogos trabajamos mucho con diario de campo y recuerdo que una vez un jefe me pedía mi diario de campo. En tu diario de campo anotas todo, o sea, incluso se han hecho famosos diarios de campos porque decía hasta los sueños íntimos que tenía el antropólogo tal. O sea, todo lo que haces durante tu investigación, que es como una bitácora que llevas en un laboratorio o ustedes puede ser de producción, etcétera. Entonces, en ese sentido, eh, recuerdo que mi jefe me lo pedía, ¿no? Y no. Igualmente, si me lo hubieran pedido para un juicio, no debería prestarlo a menos que hubiera un orden judicial para eso. Prohibición de justicia privada, es decir, nadie puede hacer la justicia por su propia mano, artículo 17. Artículo 18, solo por un delito que merezca pena corporal habrá prisión preventiva. No podemos tener a alguien en la cárcel mientras se averigua si cometió o no el delito, si no es por un delito que amerite la prisión preventiva. Hay un catálogo de delitos, que es el Código Penal, y ahí mismo se prevé cuáles son los que ameritan prisión preventiva, que generalmente son los más graves: violación, homicidio, secuestro, etcétera. Ninguna persona, artículo 19, puede estar más de 72 horas. Estos 17, 19, 20, 21, 22 son reglas del debido proceso. El 23 también, no más de 2 instancias, etcétera. Vamos al 24, la libertad de cultos. 25, 27, la propiedad original de la nación, lo que les decía ahorita. Y el 123, los derechos de los trabajadores. Entonces, si quieren, ahorita que volvamos, vemos sobre el 123. Ok, la finalizamos y volvemos a entrar, por favor. Ok.